Para mi opinión, o por mi opinión, yo pienso que Panamá hoy en día está muy mal. Siento que con todos los recursos que tiene, debería estar entre mínimo número 5 dentro de la región. Yo me veo detrás de la ambulancia, sinceramente. Siento que tanto dinero aquí, un canal que es conocido a nivel mundial como una maravilla del mundo, nosotros en educación, o sea, imagínense pensar, ¿quiénes son los que controlan el canal? Los mismos panameños. ¿Y qué educación ellos recibieron? Una mala. Para mí estamos detrás de la ambulancia. Al final, se me fue el tiempo, al final, para mí estamos al final de la lista. La misma pregunta. ¿Cómo estamos en Panamá en educación? Con relación a la región, tenemos una severa crisis que no solo nos está impactando en nuestro tema de competitividad en este momento, sino que pudiera tener comprometida e impactada a las futuras generaciones. Tenemos que ponernos de acuerdo todos los panameños e ir en busca de una mejor educación que llegue a todos, que sea pertinente, que sea equitativa y que sea de calidad. Sin embargo, hablar de crisis nos preocupa, pero sabemos que tenemos estos 5 años para hacer una propuesta y lograrla con el apoyo de toda la comunidad panameña. Yo lo veo como que tenemos grandes oportunidades de mejora. Ya tenemos información que nos permite saber y compararnos. Tenemos muchas dificultades, la lista podemos enumerarla y va a ser larga, pero tenemos que ponernos a ver qué vamos a hacer para lograr los cambios. Y por eso tenemos que proyectarnos a definir un plan de acción que nos permita superar cada una de esas debilidades que tenemos en comparación con la región latinoamericana. Yo creo que es inaceptable y casi inmoral que un país que es considerado el más rico de América Latina tenga una educación tan pobre. Considero que somos un pobre país rico en este momento y eso no es aceptable. Por eso les diría que no estamos donde debemos estar, pero que no hay ninguna dificultad para estar donde pudiéramos estar. Eso es bien importante y lo voy a decir cortito. Es un país con menos de 1 millón de estudiantes en el sistema, tiene menos de 78,000 kilómetros cuadrados, tiene los recursos, sí se puede hacer. Muchas gracias. A la primera pregunta. Esta pregunta vamos a hacerla desde Nivia hasta Wilbert. Entonces, según su opinión, ¿cuál es el mayor reto educativo en Panamá que hay que atender urgentemente? Yo voy a mencionar 2 retos. Uno, la falta de información en el sistema y no en cuanto a calidad educativa. ¿Cuántos estudiantes hay? ¿Cuántas escuelas hay? ¿Cuántos niños con condiciones especiales hay? Data que pueda hacernos tomar decisiones inteligentes y decisiones enfocadas para tener alto impacto. Lo otro que nos hace falta es una gestión administrativa, como muy bien dijo la ministra designada, enfocada en la escuela y en los niños. Estamos enfocados en los procesos y no en los resultados. Nos interesa que el cambio se sienta en la persona. Entonces, cuando uno se equivoca de esa manera, lo que tiene que hacer es irse a la esencia, que son cada uno de los niños en el sistema. Yo le voy a sumar a esos 2 de Nivia. Si tenemos un buen sistema administrativo de planta central del Ministerio de Educación y si tenemos datos, necesitamos buenos docentes. Necesitamos focalizarnos a mejorar la calidad de los docentes que están en los centros educativos y hacer el plan de acción para aquellos docentes que están comenzando a formarse y también de los que van de salida. Y el segundo reto, porque dijo 2, yo también voy a decir 2, es la educación de primera infancia. Tenemos que pensar desde que están ingresando, y lo dijo alguno de los compañeros de aquí, los que están ingresando, es importante en esos niños chiquitos que le prestemos mucha atención. 2 y 1. Muy bien, excelente. Yo continúo con los grandes retos. Uno de los grandes retos es el tema de la educación de las comarcas indígenas. Es inaceptable, es doloroso saber de que el 80% de los niños menores de 18 años, niños y jóvenes, están en las áreas comarcales y que están expuestos a situaciones de pobreza, como lo dije anteriormente, no solo de alimentación, sino de múltiples factores. Y a su vez esto incide en todo lo que conlleva el accionar educativo. Hay que trabajar con las comunidades indígenas. Es inaceptable que el más del 70% en tercer grado
no solo comprenda, sino que no sepa leer. Eso no puede pasar en nuestro país. Así que uno de los grandes retos es trabajar con la educación de las áreas indígenas. Me tocó la parte más difícil porque ya dijeron muchos. Para mí, la falta de sueños. Que un joven no quiera estudiar porque siente que no va a progresar, para mí es difícil. O sea, con alguien que apenas empieza la vida no tenga la misma oportunidad o la misma capacidad de buscar sueños, de querer aspirar a ser alguien mejor, es muy difícil. Y yo voy a decir otro, la terquedad de los profesores con no querer acceder a la tecnología. Hoy en día es mucho mejor trabajar de forma tecnológica con jóvenes que ya nacemos en esta era tecnológica y que queremos aprender, queremos mejorar ese nivel. A ver, última pregunta. ¿Qué proponen para proponemos priorizar las políticas públicas que atiendan gestión, equidad y calidad. Tenemos un documento donde participaron 8 sectores, está representada toda la comunidad educativa y tenemos que ponernos de acuerdo como panameños qué vamos a hacer en los próximos 5, 10 y 15 años en atención a esas políticas de equidad, calidad y gestión educativa. Esos serían los 3 componentes para iniciar un proceso de mejora y no tenerle miedo a la palabra reforma educativa. Lo que se reforma, se mejora, se puntualiza, se posiciona. Yo propongo lo que salió en la presentación que usó la ministra hace un rato, tener aliados estratégicos porque el problema es complejo, no solo es de un ministerio, es de un país y de eso no lo vamos a poder lograr solos, porque ya está escrito en el documento de COPEME y en muchos informes las políticas definidas. Nos hace falta es que nos pongamos todos de acuerdo en el accionar que tenemos que hacer y que por supuesto sean los valientes, porque va a haber decisiones fuertes que tomar y solo los valientes vamos a poder hacer el cambio. Yo propongo agarrar y acatar y mejorar lo que fue el Compromiso Nacional por la Educación. Ese diálogo, ese consejo que es COPEME que trabajó, hubo muchas personas trabajando dentro del diálogo. Se peleó bastante, se fue a noticieros, se fue en contra de la asamblea que no quería retrasar un poco lo que era la ley, sin embargo se logró y atacar eso, algo más, ayudar a los jóvenes a que puedan progresar, llenarlos de metas, de sueños y enseñarles de mejor manera, traer exponentes de afuera para que puedan aprender mucho más. Yo les propongo que sea la primera prioridad del país, así como en mi generación fue la reivindicación de lograr tener de vuelta el Canal de Panamá y que eso unió a toda nuestra ciudadanía. Un solo territorio, una sola bandera. Ojalá sea al final una educación de calidad y con equidad para todos y que todos nos comprometamos hoy a decir que vamos a luchar con ese propósito. Esto no es responsabilidad ni de los ministerios ni de los demás, es de cada uno de nosotros. Perfecto, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Ahora vamos a lo que más quieren ustedes escuchar, las preguntas y respuestas. Tenemos espacio para 10 preguntas, pero 5, porque si quieren comer 5. Puntuales, precisas, por favor. ¿Quién tiene el micrófono? No, pero tiene que alguien tiene el micrófono. Ahí va. Y que no se haya dicho ya. José Luis Paniza, provincia de Panamá. En la mayoría de las estadísticas que vimos, abajo quedaban las comarcas. Mi pregunta es si hay información sobre qué pasa con las personas de las poblaciones indígenas que salen de las comarcas y viven, por ejemplo, en Panamá Oeste o en la ciudad capital. ¿Cómo es el nivel de esas personas, de esa misma población, pero que salen de la zona geográfica de las comarcas? No tenemos acá. Sí, pero sí podemos. Bien. En ese sentido hay varias situaciones. Vamos a hablar con nombres propios de algunos lugares.
Por ejemplo, alguien mencionaba aquí Coscuna en la mañana de alguno de los proyectos. Es una población que es indígena. También tenemos en las áreas de Coclé, en el mismo Bocas del Toro que yo lo mencioné. Si vemos y revisamos los datos, los centros educativos donde hay mayor índice de estudiantes indígenas, como el caso Bocas del Toro, la parte de Darién, donde hay centros indígenas, estudiantes indígenas, los resultados siguen siendo bajos. Yo les decía hace un momento a ustedes, hay que generar investigaciones y seguir profundizando si es algo más allá de la lengua materna, si es algo cultural, que hay que darle seguimiento a estas poblaciones. Que sí hay varios lugares en los cuales, pero también si vemos casos particulares, que también tenemos buenos ejemplos de estudiantes que han sobresalido, han salido de su región y también han marcado la diferencia, pero son casos los mínimos y los más puntuales. Bien. Yo sí quiero hacerles un comentario sobre eso. Fíjese, es que acá usted no lo puede ver solamente como un tema de pobreza, de lengua, sino de pobreza. La mayor cantidad de pobres multidimensionales están en las comarcas. Entonces, eso significa que tienen carencias, no solamente en educación, en vivienda, en acceso a servicios básicos, en cuidados en primera infancia, en un montón de aspectos. Entonces, ¿qué pasa? No lo podemos analizar de una sola manera. La pobreza se traslada también a la ciudad, independientemente que vaya a una escuela que de pronto tenga mejores condiciones. Y es relevante que ustedes sepan que básicamente nuestra estadística de jóvenes que terminan el bachillerato es muy insatisfactoria. Entonces, ¿cuándo es más insatisfactoria? Justo cuando las personas son más pobres. Entonces, si nosotros unimos la pobreza con la barrera del lenguaje, tenemos obviamente una combinación que no es buena. Tenemos grandes ejemplos de cambios importantísimos cuando se le dan las oportunidades. Nosotros tenemos a una persona que queremos muchísimo acá, que es a Benzemar Montezuma. Benzemar es nuestro líder, nos manda. Benzemar es un muchacho que viene de Hato Julí, pero Benzemar decidió que él iba a estudiar y a superarse. Aplicó 3 veces a una beca en la Universidad Central de Chile. 2 veces le dijeron que no, la tercera le dijeron que sí, y es un gran profesional. Conozco a muchos más. Conozco a noves que son trilingües, formados en la Universidad de Arkansas. No se la crean que porque nacieron en un sitio no se puede. Sí es factible hacer lo que uno quiera y hay que buscar esa equiparación de oportunidades. Muchas gracias a la primera pregunta. Segunda pregunta. Ah, la chica. Ah, sí. ¿Tomás? Ok, perfecto. Ok, Stephanie Gutiérrez, la provincia de Chiriquí. Nosotros podemos notar muy claramente que la diferencia entre la educación de las escuelas públicas y de las escuelas privadas, o sea, en las privadas siempre se destacan más. Y yo no lo entiendo porque muchos profesores que dan clase en las escuelas públicas también las dan en las privadas. ¿Cómo ustedes pueden hacer para que esos profesores puedan ejercer, o sea, su labor con la misma efectividad, sin tomar en cuenta la diferencia económica entre los estudiantes de escuelas públicas y privadas? ¿Qué ustedes proponen para mejorar esa diferencia o eliminarla? Gracias por la pregunta. ¿Quién lo contesta? Y definitivamente que eso es uno de los resultados, inclusive en la reciente prueba Crecer. Y dentro del diálogo se han establecido políticas muy claras vinculadas a la formación y perfeccionamiento continuo del docente. Una de las propuestas que hay es no solo capacitarlo, sino tener un sistema. En el sistema tú entras en una condición, tú pasas por un proceso y tú debes salir con otras competencias, con otras habilidades. Pero uno de los factores que yo considero que está incidiendo en eso, más que hablar de supervisión, sería la falta de ese acompañamiento de supervisión que se debe hacer del trabajo del docente. Muchos de nuestros directivos y supervisores se convierten en administrativos por la cantidad de responsabilidades que hay, por la cantidad de trámites, y no están realizando lo que está establecido en el decreto 100, que norma las funciones de un director y de un supervisor.
Si no se le da ese acompañamiento, no estamos hablando de fiscalización, sino de saber qué está ocurriendo en el aula y cómo yo voy a estar como directivo, porque el director es el responsable de lo que ocurre en su escuela, o como supervisor, fortaleciendo, reforzando, redireccionando, esto no está bien, qué está pasando con este estudiante, nosotros no vamos a poder obtener eso que tú muy bien has dicho. También es importante, y le voy a hacer el micrófono a la profesora, de que nosotros estamos por primera vez en la historia sometidos a evaluación de los actores a través de unos decretos que se establecieron como finalización de la huelga del 2014, donde los docentes se les va a evaluar por desempeño por primera vez y hemos consensuado 3 instrumentos para dicha evaluación. Los instrumentos a que se refiere la ministra son instrumentos en los cuales le damos la oportunidad a que el docente haga una autoevaluación, pero también que el director se evalúe, y le estamos proponiendo que exista un tercer par que evalúe, que puede ser el propio estudiante o puede ser el padre de familia, porque ellos, el principal usuario que ve la labor del docente es el estudiante, que es el que está el día a día en el aula de clase con el docente. También a esa pregunta, cuando hemos hecho debates y discusiones, inclusive de los docentes, ellos mencionan el tema de los recursos, porque también puede que en un centro se les tenga más recursos que en el de otro sector, y también ellos sustentan la parte de atención del padre de familia. El padre de familia, por ejemplo, que hace el esfuerzo, porque no es cuestión a veces de recursos económicos, porque a veces el que tiene un hijo en una escuela particular no significa que sea pudiente, no es que tenga rico, sino es que hace el esfuerzo con el interés de buscar una mejor calidad de educación para su hijo. Entonces también vemos que ese padre de familia tiene mayor preocupación e interés, y además que está haciendo una inversión, se preocupa por la formación de su hijo. Que hay varias variables, es decir, no es una sola. Tenemos una parte del docente que también yo reconozco que hay que darles el seguimiento con la evaluación porque él debe de cumplir igual su rol en ambos sectores donde labora. Yo voy a decirlo de una manera muy sencillita, es un problema matemático. ¿Quiénes vienen de escuela oficial aquí? Por favor, el periodo de clase de ¿cuántos minutos es? ¿Cuánto? 35 minutos. ¿Quiénes vienen de escuela particular? ¿Cuánto es su periodo de clase? 45 minutos a 1 hora. Alguien que me explique cómo puedes aprender igual en menos tiempo. Ya, esa es mi respuesta. Muchas gracias. Pasamos a la tercera pregunta. Tomás, ok. Buenas tardes. Mi nombre es Deixel Smith, de la provincia de Colón, estudiante de la licenciatura de Negocios Internacionales de la Universidad Interamericana y de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Panamá. Ministra, usted nos comentó hace un rato que puntualmente siempre le preguntan sobre la beca universal y creo que es un tema que la sociedad abate y en gran medida. Hay 2 puntos importantes que mencionar dentro de lo que es la beca universal, que por algo fue creada, que uno era para abastecer los recursos y ayudar a los estudiantes, para impulsar sus conocimientos dentro de lo que es el área estudiantil. Pero vemos que esa beca universal no está cumpliendo con su rol. Se beneficia el país porque creo yo que se está premiando la mediocridad o el conformismo, porque al final de año, si estos estudiantes... Mi reina, la pregunta. ¿Cómo se beneficia la educación en el país? Porque se está premiando la mediocridad y el conformismo en los estudiantes con un promedio de 3.0 para conseguir una beca universal. ¿Alguien más? Hola, mira, yo estudié toda mi educación en escuela privada, aún teniendo madres que vinieron de colegios oficiales y abuela que, gracias a Dios, me pudo pagar la escuela, a mí y a mis hermanos. Nosotros estamos en escuelas privadas y aún así aplica para una beca universal. Yo tengo un promedio, yo toda mi vida tuve un promedio, nada más fui cuadro honor una sola vez en mi vida, pero siempre tuve un promedio arriba de 4. Mi abuela nunca me exigió ser cuadro honor y demás. Aplica para la beca universal, sin embargo mis hermanos, uno está en 4º grado y la otra está en 6º. Ambos son deficientes en el sistema educativo. No son buenos, tal vez se desenvolverán en otras cosas. La beca universal en mi familia ayuda muchísimo, porque mi abuela sola
mi madre es soltera y desempleada y es abogada independiente. Mi abuela sola trabaja siendo docente y una beca universal, aún siendo para mí y para mis hermanos con diferentes índices académicos, ayuda. ¿Qué pasa? Ella busca la forma de mejorar, que los estudiantes quieran avanzar o mejorar su índice académico. No quiere decir que seas, tú decías que el ser mediocre, que se premie la mediocridad con un promedio de 3. Mi hermana tiene un promedio de 3,1 y aún así intenta todos los días pararse y estudiar. Tal vez ella no sea buena en eso, sin embargo se le impulsa. ¿Qué pasa si ella siente que a mí me dan la beca universal y a mi hermano le dan la beca universal y ella no le dan la beca universal? Se siente mal porque ella vive en un mismo hogar donde se va a sentir menos que el resto. Ya sea, ¿qué es lo primero que se va a opinar? Que por género o porque no le hacen tanto caso a la niña. Entonces no es ver quién es mediocre, es ver quién está haciendo el esfuerzo, buscar números de que si en este trimestre tuvo un 3,1, en el otro tiene un 3,3, avanzó, poco pero avanzó. Entonces la mediocridad no se basa como en eso, sino en buscar, cierro con esto. No porque un estudiante tenga menos promedio que otro, quiere decir que no deba recibir la beca universal. Lo que antes decían, tal vez los que mayor promedio tienen deberían ser incentivados de otra forma, pero la beca universal no solamente nos ayuda a nosotros, sino que también puede ayudar a otros jóvenes que no tienen ni siquiera un recurso para comprar un libro o un cuaderno. Yo lo veo de esa forma. Igual vamos a estar en el laboratorio y podemos conversarlo después. Yo sí quiero hablar de la beca universal. Mire, les voy a contar algo cortito. Ninguna política pública es buena o mala per se. Depende de dos factores: del conocimiento del técnico que incide sobre el sector y de la sensibilidad del político. Entonces, ¿qué pasa con la beca universal? El problema no es la beca, son los indicadores. No hay sistemas de medición de la tasa de retorno sobre la inversión que se está haciendo, por un lado. Dos, muy relevante, realmente un 3,1, ustedes están conscientes, doña Gina, que me lo puede ratificar, cuál es el problema de Panamá cuando va a las pruebas internacionales y las nacionales. Es que aquí no hay la tablita regalona. Entonces el 3,2 es 2,8. Entonces, no nos estemos engañando. El tema de la beca tiene que ser manejado técnicamente. E incluso yo lo que haría, si pudiera, es que yo incentivaría a ese que ganó más de 3,5 con su beca universal y le daría un reconocimiento, que no tiene que ser económico. Puede ser de otra índole, puede ser de pronto una pasantía, puede ser otro tipo de cosa, pero que se reconozca el esfuerzo. Obviamente, al final del día, el problema en Panamá es que somos muy, ¿y cómo lo puedo explicar? Somos muy de especulación, nos parece que funciona. No, tenemos que ser técnicos, tenemos que usar data dura. Yo no iba a hablar porque es un tema bien sensitivo, pero me cuesta quedarme callada. Hay que analizarlo de diferentes niveles, porque una es la beca universal a nivel de primaria y otro es cómo se está manejando a nivel de premedia y media. Y usted mencionaba objetivo. Ojo, la beca universal se hizo para el objetivo de la deserción y eso no ha cambiado. Que si fuera técnicamente para mejorar el problema de la deserción, podría yo decir técnicamente que no es funcional. Porque no ha mejorado la deserción en Panamá. Si nos vamos a analizar a nivel de primaria, el estudiante promedios por lo general siempre va a recibir su beca porque el promedio en matemática ayuda a ciencia, el de educación física lo ayuda y es una sola nota la que se va a observar. Ojo con premedia y media. Yo fracaso en matemática, yo fracaso en español y en ciencias. Pero las otras asignaturas, si voy, paso. Pero al final tampoco no voy a recibir mi beca. Pero en enero yo voy y hago 3 exámenes y yo paso. Y yo recibo mi ahorro. Yo sé que allí
porque así lo dicen los jóvenes, ahí es donde está a veces la inquietud de algunos. El problema está que yo voy todos los días y me esfuerzo y recibo mi beca, pero el otro solamente va en enero 3 semanas o 2 semanas y recibe el esfuerzo del que fue todos los días. Y yo los comprendo, por eso digo, es un tema sensitivo y hay que analizarlo, dijo señora Nivia, técnicamente y en cada nivel. Bueno, como la pregunta fue para mí, pero bueno, con todo lo que han compartido previamente, yo solo le comento algo, querida joven. Hablar de que se premia la mediocridad es bastante delicado. Yo expliqué un poquito todo lo que encontramos, la diversidad que encontramos en el sistema educativo, que hay ritmos, que hay estilo. Yo por eso, a través de Nivia, se invitó al director del IFARU, porque es un chico muy vinculado con la juventud, líder de joven, producto de las escuelas oficiales, y él cree en el apoyo que hay que dar a los estudiantes de escuelas oficiales. Y yo sí lo dije ya en un programa de televisión, si yo no tengo el reporte de qué ha pasado, sabemos que el tema de la deserción se mantiene, vimos los resultados de las pruebas crecer, tendríamos que tener la data, tomar las decisiones, pero los subsidios condicionados exactamente deben cumplirse. Entonces, verificar un poquito cuál es el compromiso de ese padre de familia, muy por arriba de una nota de un estudiante, y ver cómo se condiciona ese apoyo del padre de familia para poder administrar, porque también sabemos lo que pasa con ese dinero, que no necesariamente llega al estudiante. Así que tendríamos que ver todas esas variables y hacer una propuesta. El director del IFARU está muy interesado en generar la mayor cantidad de becas para garantizar la retención, la permanencia e ir bajando la deserción estudiantil. Así que probablemente en el próximo foro yo pueda brindarles una mayor explicación, porque son temas que se están revisando. Muy bien.